El cerdo. En un pequeño pueblo al norte del país, la familia Williams, un matrimonio proveniente de los Estados Unidos, decidió establecerse en el norte de México en una zona boscosa. Un día compraron una granja aislada a 2 horas del pueblo más cercano. La familia Williams compró la granja sin conocer la historia de lo que allí había sucedido. La granja era antigua y en ella habían sucedido varias tragedias a lo largo de los años. Una de ellas era lo que la gente del pueblo más cercano narraba, sobre que esas tierras habían pertenecido a una familia donde la hija menor había sido objeto de un sacrificio por parte de una secta, décadas atrás. Pero los Williams no sabían nada de lo que allí había sucedido cuando se mudaron con su hijo de 11 años llamado George. Cada noche, la granja presentaba ruidos extraños que resonaban entre los árboles y el viento parecía aullar ocasionando escalofríos y una extraña sensación entre la familia. Sin embargo, esto no era nada en comparación con la pesadilla que estaban por vivir. La familia había adquirido varios animales, vacas, cerdos y algunas aves. Una noche George, caminando por los establos, vio un cerdo de color negro, el cual se dirigía hacia el granero. Curioso, George siguió al cerdo, lo cual fue un gran error. George por la ventana vio cómo el cerdo se levantaba sobre sus patas traseras, sus ojos poco a poco adquirían un color rojo vermellón que simulaban las llamas del mismo infierno. De su hocico salían grandes colmillos retorcidos y su chillido poco a poco se convertía en una gutural y demoníaca voz. De pronto, el cerdo miró hacia atrás y vio a George a los ojos y le susurró: ¿Qué ves, maldito? El niño, preso del pánico, se desmayó, quedando sobre la paja regada sobre el suelo del granero. El cerdo no era nada menos que el demonio Amón, quien fuera invocado años atrás por los dueños originales de la granja. El cerdo caminó hacia George, lo olfateó con su asqueroso y fétido aliento. Posterior a esto caminó por la granja soltando temibles chillidos y alaridos. Los animales asustados e inquietos terminaron por despertar al padre de George, quien se presentó en el granero donde vio a su hijo tirado en el suelo. Apresurándose a despertarlo, George, aturdido, le contó a su padre todo lo sucedido con el cerdo, pero este no le creyó, lo atribuía a un periodo de sonambulismo de su hijo. A partir de ese día, George era el más afectado. El cerdo se le aparecía en los sueños, adquiriendo una forma grotesca y demoníaca, le mostraba perturbadoras escenas del infierno, donde los descarnados caminaban sobre ríos de sangre hirviendo, esqueletos por todas partes, cuerpos descuartizados, y en las caras de las personas se veía un constante sufrimiento, tanto físico como mental. Poco a poco la salud mental del niño se perdía, no podía comer ni dormir, sus jóvenes ojos mostraban un oscuro terror que poco a poco lo consumía. Cuando los padres empezaron a notar el deplorable estado de George, ya era demasiado tarde. George, preso del terror que había experimentado al ver tan crueles escenas, se dirigió hacia un barranco. Estando allí a la orilla de este, cerró sus ojos por última vez y se arrojó, terminando así con su infierno en vida. No fue hasta esa misma noche que los padres del niño notaron la ausencia de su hijo. Lo buscaron por todas partes sin poderlo encontrar, desconocían lo sucedido en el barranco. Los Williams caminaban hacia el granero cuando de pronto se encontraron con la horrible escena: el cerdo caminando sobre sus patas traseras. Las pezuñas, al caminar, emitían un chirrido escalofriante. Los Williams se encontraron frente a frente con este demonio. Su hijo ya se encuentra en el infierno conmigo, murmulló el cerdo al tiempo que soltaba una tenebrosa carcajada. Los padres, incrédulos, corrieron hacia la casa perseguidos por Amón en forma de cerdo. Los Williams, llorando por la pérdida de su hijo, trataron de huir de la granja, pero, frente a la reja principal se encontraba el cerdo montando guardia. Presos del terror, los integrantes de la familia escuchaban demoníacas voces y miradas diabólicas en las sombras. En los rincones oscuros se materializaban sombras de pesadillas susurrando obscenidades. Así fue durante días. Alejados de todo, no pudieron pedir ayuda. Finalmente, en una noche fría y oscura, Amón se mostró en su forma más diabólica. Su maléfica risa resonó por toda la granja mientras la familia temblaba aterrorizada. Las viejas paredes de la casa crujían y parecía que se desmoronarían. «Papá, ayúdame», fue un ruego que escuchó proveniente desde lo más profundo de la tierra. De pronto, todo fue obscuridad. El silencio lo envolvió todo. Tiempo después, la familia Williams sin vida fue encontrada en el suelo en la sala de su casa, sus rostros desfigurados por el terror y la locura vivida. La policía encontró el cuerpo de George en el fondo del barranco. No hubo explicación de lo sucedido. Nunca más se supo que fue del cerdo, ya que la gente cuenta que por los caminos han visto la figura de un cerdo caminando por las noches en sus patas traseras.
Canicas. Elena y Jaime eran una joven pareja de recién casados que había encontrado el lugar ideal para iniciar su vida juntos como pareja. El lugar era un acogedor departamento en el tercer piso en un viejo edificio de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que prometía ser un hogar lleno de amor y felicidad se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Cada noche, un sonido de canicas cayendo al piso se escuchaba en el departamento de arriba en el cuarto piso, todas las noches a la misma hora a las 3 de la mañana en punto. Resonaba el inconfundible sonido de canicas rodando el piso rompiendo el silencio de la madrugada. Elena y Jaime al principio pensaron que podrían ser vecinos jugando o tal vez niños que ignorando la hora de dormir jugaban a esa hora. Sin embargo, temores surgieron al enterarse por uno de sus vecinos que el departamento ubicado por encima del suyo se encontraba vacío y que se encontraba deshabitado desde hace 2 años. El temor y la curiosidad los envolvieron, ansiosos por descubrir qué era lo que pasaba. Una noche, justo a las 3 de la mañana cuando se escuchó el sonido de las canicas caer, forzaron la chapa de la puerta del departamento desocupado y se adentraron en su interior. Al abrir la puerta del departamento vacío, una fría ráfaga de aire los recibió. El lugar estaba envuelto en un sepulcral silencio espeluznante. El silencio solo era interrumpido por el constante sonar de las canicas que caían. Con cautela ingresaron en la oscura sala de estar, iluminada solo por la luz de una farola que emitía su luz desde la calle. Esto se complementaba con una tenue luz de una pequeña linterna que llevaban. De repente, la temperatura descendió drásticamente y la puerta se cerró con un estruendoso portazo. Risas malévolas resonaron en la oscuridad y las canicas visibles en el suelo, sobre un gran pentagrama satánico, comenzaron a moverse por sí misma, sin esperarlo. La estancia se empezó a llenar de grotescos demonios y entes que surgieron de entre las sombras. Fue cuando Elena y Jaime comprendieron la situación. Se encontraban en el lugar donde se había realizado un ritual satánico. La familia que había habitado ese departamento al abrir el portal no pudo evitar que los demonios escaparan. Estos permanecieron habitando de forma permanente este lugar deshabitado. Demonios con risas infernales, garras afiladas y ojos ardientes los esperaban en el interior del departamento. La pareja, atemorizada, intentó huir, pero la puerta de la entrada principal se encontraba sellada por dentro. Era imposible de abrir. Los demonios, retorcidos de forma grotesca con susurros infernales y extraños ruidos guturales, se burlaban de ellos. Los demonios, impacientes por causar caos y terror, permitieron que la puerta del departamento se abriera, solo para iniciar su macabro juego con Elena y Jaime. La pareja sin dudarlo salió del lugar huyendo aterrados y despavoridos. Los demonios persiguieron a Elena y Jaime por el lúgubre pasillo del edificio, mientras las luces parpadeaban frenéticamente. Desesperados, Daniel y Laura llegaron a la puerta de su propio departamento. Como pudieron ingresaron a su hogar solo para darse cuenta que no era su casa. Habían regresado al departamento abandonado. Un extraño bucle los había absorbido. Los demonios se reían grotescamente de ellos. La pareja salió de nuevo al pasillo, pero en cada ocasión era lo mismo. Cuando creían que habían escapado se encontraban de nuevo en el departamento abandonado a la merced de los demonios. Una incesante repetición de sus acciones, un ciclo que no tenía fin. No podían escapar, estaban condenados a repetir de forma aterradora la misma escena por siempre. Cuando por fin creyeron que habían podido escapar, la puerta del departamento vacío se cerró con fuerza detrás de ellos, dejándolos atrapados en un reino de pesadillas. El ruido de las canicas continuó cada noche como si nada hubiera pasado. De la pareja de recién casados no se supo más, nunca fueron encontrados. Hoy en día se cuentan historias sobre ruidos de canicas que se escuchan a mitad de la noche. Si eres lo suficientemente prudente, no intentarás averiguar quién juega con esas canicas. El hombre que visitó el infierno. Clifford Hoyt es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre de 1999, en Maryland, sufrió un accidente automovilístico en la carretera Maple Grove. El choque fue desastroso. Clifford se salvó de milagro. Su fuerza de voluntad hizo que moviera su cuerpo herido a la carretera, donde colapsaría y caería en coma. Minutos más tarde, para su suerte, un camión pasó por el lugar, encontrando el horrible escenario. De inmediato llamó al 911. Ya en el hospital, se descubrió que Clifford no solo había entrado a un cuadro de coma, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas, hematomas y varias cosas más. Su recuperación fue muy lenta, pero lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le habían dejado el accidente, sino que algo más ocurría en su interior. Una noche, según cuentan los enfermeros, se empezaron a escuchar gritos de desesperación de un hombre en el hospital, acompañado de golpes al
a la pared y sonidos angustiantes. Cuando entraron en la habitación de Clifford, encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado. Por un momento pensaron que hasta los ojos se le iban a salir, por lo que tuvieron que agarrarlo entre varias personas que estaban ahí para aplicarle un calmante. Entre los llantos, el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo este tiempo. Las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables. Contó que en dicho lugar había brazos que lo perseguían, todo olía a azufre y a podrido, y que estaba lleno de fuego y lamentos. Su discurso era tan coherente, tan creíble, que era muy poco probable que todo lo que dijo que vivió haya sido solo una alucinación provocada por los medicamentos. Clifford se recuperó después de muchos días, y a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica, él la rechazó. Semanas después, tras haber regresado a su departamento alquilado, los vecinos se quejaron con el dueño del edificio, ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche. El señor, tras las quejas, se dirigió hacia el departamento de Clifford, y tras no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes a la puerta, decidió entrar con su llave maestra. Tal vez no me escucha debido al volumen de la música, pensó. Jamás imagino lo que encontraría en el lugar. Clifford se encontraba en el piso, abrazando un enorme bloque de hielo. La sala parecía una pocilga, estaba llena de excremento. El propietario tomó fotografías del lugar para entregarle a la policía. Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo. La música la tocaba para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez, solo así los podía mantener alejados. El bloque de hielo era porque no soportaba el calor que hacía en aquel lugar. Luego de eso, su familia se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos aseguran que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente, pero Clifford, al día de hoy, está convencido de que los demonios aún no persiguen. Clifford Hoyt fue analizado por otros 2 terapeutas en diferentes momentos, en la tarde y entrada la noche, y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto un poco de seriedad en sus ojos, los otros 2 llegaron a la conclusión de que tenía daño cerebral provocado por el accidente automovilístico y por consecuencia claramente a su psique. Por eso mismo, la junta médica determinó que lo enviarían a la institución mental más cercana en Maryland, y eso fue lo que sucedió. El primer profesional médico dijo que, cuando entró y tocó a Clifford, sintió como si un cuchillo se le hubiese clavado en el estómago. Antes de su traslado, hice varias pasadas por su habitación. No se le permitió ninguna visita, pero me quedé allí, escuchando, en la habitación contigua, y entonces en la noche, lo oí. Se oyó una risa, una mezcla entre una carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar. Pero cuando abrí la puerta, Clifford se encontraba solo, todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían dado. Por eso, aun cuando firmé su traslado, no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo. Al día de hoy Clifford permanece aún encerrado, afirmando que realmente visitó el infierno. El ente. En una de las casas más antiguas, en algún lugar del mundo, vivía un joven llamado José. Su habitación, ubicada en el último piso de un viejo edificio, era un lugar acogedor durante el día, pero de noche se transformaba en un escenario macabro. José, a lo largo de los días, había sentido una presencia extraña debajo de su cama. Susurros apenas audibles y el roce de algo frío contra su piel le quitaban el sueño cada noche. José, convencido de que estos eventos eran causa de su imaginación, los ignoraba hasta que las noches se volvieron insoportables. Una fría noche de invierno, cuando la luna estaba cubierta por nubes oscuras, José se despertó de pronto. La habitación estaba completamente en silencio, pero algo en el aire lo hizo temblar. José, al bajar los pies de la cama, sintió una mano helada que se aferraba de una forma brutal a su tobillo. Un extraño susurro llenó la habitación, haciendo que la piel de José se erizara, y un frío intenso lo envolvió. Un miedo intenso se apoderó de José mientras intentaba liberarse de aquello que lo sujetaba, pero la mano se aferraba con fuerza. José, entre más intentaba liberarse, sentía que la mano se aferraba más, arrastrándolo lentamente hacia el suelo. La recámara estaba sumergida en una oscuridad que parecía devorarlo todo. No había rastro alguno de luz, dejándolo a merced de lo desconocido. José logró liberarse de aquello que lo sujetaba con fuerza, subió los pies a la cama y, en cuclillas aferrado a sus piernas, pensó en qué hacer. Armado de valor, José bajó de nuevo ambos pies y pecho tierra, miró debajo de la cama sin hallar nada. Todas las noches, el ente debajo de la cama se volvía más agresivo.
José comenzó a tener pesadillas vívidas que hacían que dudara de su cordura. Se escuchaban voces que en tono muy bajo le susurraban al oído horrores inimaginables, haciéndolo cuestionar la realidad. La habitación se llenaba con sombras monstruosas. La cara del ente era indescriptible, un conglomerado de pesadillas que desafiaba cualquier descripción existente. Este ente se alimentaba de los miedos más profundos de José, creando pesadillas a todo momento a medida que José trataba con todas sus fuerzas de mantener la poca cordura que le quedaba. Todos notaron el declive emocional de José. Grandes ojeras se pintaban bajo sus ojos evidenciando las noches en vela, noches sin descanso, mientras la obsesión con lo que se escondía debajo de su cama lo consumía. En vano, intentó explicar lo inexplicable a quienes le rodeaban, pero como era de esperarse, nadie le creyó. Una noche, la habitación de José estaba llena de una maligna energía. Las paredes crujían, susurros incomprensibles parecían llenar todo el ambiente. José, cansado y desesperado, decidió enfrentarse al ente. Tomó una linterna, se inclinó y temeroso vio debajo de la cama. Lo que vio heló la sangre de José. Un espantoso rostro desfigurado y ojos vacíos lo miraban desde lo más oscuro de debajo de la cama. Una risa macabra llenó toda la habitación, mientras el ente se materializaba por completo extendiendo sus largas extremidades hacia José. La linterna que José portaba de pronto se apagó dejando solo una oscuridad total, mientras un grito de terror emitido por José se apagaba poco a poco. No se supo más de José. Algunos de sus amigos incrédulos al principio quedaron convencidos que el ente debajo de la cama finalmente arrastró a José a su propio reino de pesadillas. Los gritos de José quedan como advertencia de que, si escuchas algún ruido durante la noche, nunca pero nunca te asomes a ver qué es lo que lo provoca. Historia de Navidad. Esto sucedió en una tranquila noche de Navidad. La familia Rodríguez, como cada año, se reunía en la acogedora casa de la abuela. Los adornos navideños llenos de luces colgados por las paredes iluminaban la sala con destellos danzantes, mientras el árbol de Navidad resplandecía con luces titilantes y adornos relucientes. La alegría y el calor navideño llenaban el ambiente, pero algo oscuro se escondía entre las sombras. Los niños, Marta y Antonio, esperaban con ansias la llegada de la medianoche para poder abrir sus regalos. Mientras tanto, los padres disfrutaban de la cena en la mesa festivamente decorada llena de deliciosos platillos de la temporada. De pronto un extraño sonido resonó en la casa, como un susurro gélido que cortó el cálido aire navideño, erizando la piel de los adultos presentes como si una corriente de aire congelado los hubiera envuelto. Todos se miraron entre sí, tratando de ignorar la inquietante sensación que se apoderaba del lugar. A medida que la medianoche se acercaba, el ambiente se volvía más denso y gélido sin explicación alguna. Las luces de los adornos, antes luminosa, ahora proyectaba sombras grotescas que poco a poco formaban extrañas y terroríficas siluetas que parecían bailar al compás de una melodía siniestra. Marta y Antonio, ansiosos por abrir sus regalos, no notaban el extraño ambiente ni el extraño danzar de las luces que adornaban el gran árbol de Navidad. Sus risas llenaban la sala mientras rompían el papel de regalo con entusiasmo, felices y emocionados por la cantidad de regalos que le habían pedido a Santa Claus. Fue entonces cuando las luces parpadearon, y de pronto un extraño lamento se escuchó. Las luces se apagaron por completo y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Los gritos de los niños resonaron en la penumbra, mientras el frío se apoderaba de la estancia. Los padres de los niños, como pudieron y a tropezones, corrieron hacia la sala en búsqueda de los pequeños. Cuando las luces volvieron a encenderse, los regalos se hacían olvidados en el suelo. La familia se miraba con horror, pues algo inimaginable había sucedido. Sus caras reflejaban un terror absoluto, las enormes cuencas de sus ojos abiertas en su totalidad, ya que no podía creer lo que allí había. Las sombras se materializaron en aterradoras y extrañas figuras espectrales que se movían entre las paredes. Susurros ininteligibles llenaban la sala, causando un escalofrío que helaba la sangre. Marta y Antonio, así como los padres y la abuela, paralizados por el miedo, veían como las figuras, extendiendo lo que parecía ser sus manos esqueléticas con restos de lo que alguna vez fuera carne y parte de su vestimenta, avanzaban hacia ellos con lentitud. Los padres, desesperados, intentaban en vano proteger a sus hijos de lo desconocido, pero era inútil ya que algo les impedía moverse, como si los aferrara al piso, evitando así que pudieran huir. De repente, las figuras se materializaron frente a la familia, revelando rostros desfigurados, harapos vistiendo sus descompuestos cuerpos, casi en los huesos,
y ojos vacíos. Eran las almas de antiguos habitantes de la casa, personas a quienes les habrían quitado la vida de la forma más horrorosa e inhumana hace años y quienes habían permanecido atrapadas en un limbo oscuro. Estos entes emitieron un lamento angustioso que helaba la sangre, un verdadero e indescriptible grito de dolor, como si su sufrimiento resonara a través del tiempo. La familia Rodríguez, presa del terror, se vio envuelta en un torbellino de pesadilla. Los seres los rodearon mientras los gritos de los niños se apagaban poco a poco, al igual que las súplicas de los padres de que dejaran en paz a los niños, pero estas súplicas no fueron escuchadas. La habitación se llenó con una oscuridad abrumadora total, y cuando las luces parpadearon de nuevo, la familia completa había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaron los regalos abandonados y restos de la cena de Nochebuena, además del eco de los lamentos espectrales que resonaban en la casa vacía, que se fueron apagando poco a poco hasta llegar a un abrumador silencio. Desde aquella noche, la casa de los Rodríguez se convirtió en un lugar abandonado, al cual nadie se atrevía a entrar. Nunca más se supo de la familia y, como en cada historia, se especuló lo que realmente sucedió.